Eso sí, nosotros negociamos como iguales. Aquí no hay subordinación. Él era pieza de la organización criminal, y que tenía pues a su cargo pues actividades de tortura para miembros que rompían la disciplina dentro del grupo que encabezaban los Chapitos. Por su presunta participación en el asesinato de dos hombres, uno de 51 años y otro de 19 años de edad, quienes eran padre e hijo, presuntamente por la invasión de su vivienda. Como estos jóvenes, algunos, la mayoría, terminaron en uno de los crematorios que localizamos. Recuerden que el decreto que firma el presidente Trump, lo hemos dicho aquí varias veces, es sobre la plataforma continental de Estados Unidos en el Golfo de México. El Golfo de México tiene plataforma continental de Estados Unidos, que es territorio de Estados Unidos, como si fuera en tierra. Plataforma que, de acuerdo con todo lo que nos informó, que son muy eruditos en esto y nos han estado enseñando, la Secretaría de Marina, creo que son 22 millas náuticas, ¿no? De la costa a donde llega. Ahí hay soberanía del país. Entonces, ahí él puede tener atribuciones para llamarle Golfo de América, en ese pedacito, que le corresponde a la soberanía de los Estados Unidos. Nosotros tenemos soberanía sobre nuestra plataforma continental y Cuba tiene soberanía sobre su parte y hay un pedazo todavía de aguas internacionales. Entonces, incluso en la fotografía que enseñó el presidente Trump, si ustedes se fijan, cuando hace el decreto, se ve directamente que es sobre su plataforma continental. Entonces, primero, pues, agradecer a la Enciclopedia Británica, porque en efecto, pues, es Golfo de México. Si hubiera alguna atribución del gobierno de Estados Unidos, como está en el decreto firmado, es solamente sobre su pedacito de plataforma continental. Ahora, con que en sí tenemos una disputa en este momento es con Google. Ya contestaron la carta y ya les volvimos a contestar. Y si es necesario, vamos a una demanda civil. O sea, porque que en Estados Unidos se va a ver Golfo de América y en otros lugares Golfo de México y en otros lugares Golfo de México y Golfo de América. Pero no están en lo correcto, por esto que les estoy explicando. Ni siquiera el presidente Trump está planteando que a todo el Golfo de México se le llame Golfo de América, sino solamente a su plataforma continental. Entonces Google está equivocado. Entonces contestaron y le regresó la carta el canciller diciendo que no, que están equivocados, que no se puede llamar a todo el Golfo de México Golfo de América. Se le volvió a dar el decreto y se le volvió a decir cuáles son las normas internacionales. Entonces, si siguen insistiendo, nosotros también, pues ahí estamos pensando incluso una demanda, porque incluso están nombrando sobre el territorio mexicano, que es nuestra plataforma continental. Entonces, vamos a esperar ya lo está viendo, observando que significaría esto por parte de la Consejería Jurídica, pero esperemos pues que hagan una revisión de digamos, Google Maps pues no es una norma internacional, es una empresa privada que tiene este servicio, que tiene convenios con distintos territorios y países para poder hacer pues este mapeo que tienen de todo el planeta. Pero aun cuando sea una empresa privada, pues se ha convertido en una referencia internacional. Entonces, no he revisado ahí cómo está nombrado. Donde aparece ya nombrado como Golfo de América. Sí, pero solamente es para su plataforma continental. Por eso yo les digo, hay que revisar el decreto. Entonces, lo que le estamos diciendo a Google es, revisa el decreto que emitió la Casa Blanca y que firmó el presidente Trump. Verás en ese decreto que no se refiere a todo el Golfo, sino a la plataforma continental. Entonces, agradecemos, por supuesto, a la Enciclopedia Británica, pero es importante que
pues que las empresas privadas que se dedican a la información, pues den bien la información, particularmente una plataforma como esta. Sí, bueno, pues imposible, evidentemente imposible no hacer una parada en el campo del horror, en el horror que fue descubierto en Jalisco por colectivos de buscadores, de buscadoras, un campo de exterminio, centros de cremación. Es un rancho ubicado en Teuchitlán, Jalisco. Encontraron ahí pues escenas de verdad que estremecen, que horrorizan o deberían de horrorizarnos. Encontraron decenas de pares de zapatos, montones de ropa, mochilas, libros, carteras, todo tipo de objetos, además hornos crematorios. Este sitio, según nos han comentado el colectivo Guerreros, era usado para el adiestramiento de jóvenes que eran reclutados en otros estados con falsas ofertas de trabajo. ¿Se acuerda que hace unos meses hablamos aquí con la esposa de uno de estas víctimas del cártel de Jalisco? Ella nos mencionaba, como otros casos, porque no fue el único al que tuvimos acceso. Ella nos dijo que su esposo había sido reclutado ofreciéndole en Coahuila, ofreciéndole un trabajo de chofer o de electricistas. Había varias ofertas de empleo. En el momento en que llegaban a Jalisco, a la central de autobuses, desaparecían. Y bueno, pues ahora sabemos cuál fue el destino de varios de ellos. Ofrecieron un empleo por medio de Facebook. ¿Qué tipo de empleo? Pues él trabajaba en la alta tensión. Yo hablo con él a las 6 de la mañana y me informa que había extraviado su maleta, pero que ya lo habían contactado los del trabajo y que le habían dicho que no se preocupara. Y a las 7 de la mañana yo ya por pura inercia le marco y me suena apagado su teléfono. Uy. Bueno, pues eso es parte apenas de uno de los testimonios. En la línea está Indira Navarro, líder del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Indira, gracias gracias por tomarme la comunicación. Buenos días. Hola, buenos días a Susana. No, gracias, al contrario, por estar al pendiente y visibilizar la situación que vivimos aquí en el estado de Jalisco. Dudé en decirte buenos días, me trabé ahí porque pues qué cosa tan horrorosa esto que encontraron ahí en Jalisco, que tiene muchas aristas. Indira, la negligencia también de las autoridades y el intento muy probablemente de querer esconder esta situación. Pero vamos, si me permites, por el hallazgo. Primero, ¿qué es este lugar, Indira? ¿Qué es este lugar? Como dices, ¿cómo estás? Pues un poco desconcertada todavía, con días de mucha tensión y impotencia. ¿Qué es lo que localizamos? Pues mira, localizamos una finca que era utilizada como centro de adiestramiento para las personas reclutadas, que al final nos dimos cuenta que eran las mismas personas reclutadas por la central de autobuses, que eran los que llegaban a la central de autobuses, tanto Tlaquepaque con Zapopan, y precisamente eso que estás comentando, que eran los que les ofrecían una oferta de trabajo, buena paga, y que algunos pues sabían a lo que iban por su propia voluntad, pero al final de cuentas no era nada de lo que les decían. Adentro de esta finca se localizó cientos de calzado, de pares de tenis, zapatos, una cosa impresionante que parecía de la guerra. Hacían comparaciones con los campos de concentración. Exacto, campos de concentración, porque realmente era un campo de concentración. Encontramos cientos de vestimenta, de ropa, y la verdad que de primera instancia, al encontrarnos con esto, y había un altar de la Santa Muerte, un altar de santería, esta cubana, un altar eran como una mezcla de varias religiones, por así decir, pues sus creencias. Un muñeco muy imponente, la verdad. ¿Un muñeco de? Pero, ¿qué veías? Un muñeco de santería, un negrito, ¿sí? ¿Qué era lo que veías al momento de ingresar? O sea, como su servidora, yo la verdad que me considero una persona muy fuerte. O sea, el carácter se va forjando
conforme a todos estos Ujú, hallazgos, ujú, y muy difícil llorar, ¿no? ujú. Pero se te enchinaba la piel, de verdad se te erizaba la piel ver todo tirado, ver las maletas, ver las ilusiones de estos jóvenes, Así ver es. cómo terminaron ahí pensando en que podían tener una buena vida, una mejor paga. Y dices, o sea, cómo estos jóvenes, algunos, la mayoría, terminaron en uno de los crematorios que localizamos también, porque localizamos 3 crematorios, pero era algo muy curioso, no como lo que comúnmente hemos localizado, crematorios normales o sea, artesanales o Ujú, con un hoyo en la tierra, no. Estos crematorios eran fosas. Por lo mismo que nos decía el anónimo, decía, oye, es que a nosotros nos obligaban a matarlos, a hacer fosas, ujú. a hacer una cama le poníamos una cama de piedras y ladrillos, y en esa cama pues ya le rociábamos aceite, les rociábamos gasolina y a los cuerpos seccionados, y pues los quemábamos. Ujú. Eran 1, 2, 3 veces, o sea, se usaban en varias ocasiones y a llegar el momento que todavía lo teníamos que tapar. Y así Imposible sucesivamente. determinar cuántas personas fueron asesinadas ahí, Indira. Estuvo a lo que me comentan estos chicos, porque ya después de este hallazgo no fue uno, fueron como unos 6 jóvenes que se comunicaron y decían, ¿sabes qué? Por favor, perdóname por no haber hablado antes, pero tenía mucho miedo porque ahí vivió el infierno, dice. Claro, claro. Tenía mucho, obviamente que no quedan bien, quedan ya todos traumados de todo lo que Sí, vieron. no, Y sí, es terrible. Ahora, dime, Indira, ¿qué te cuentan los muchachos o los sobrevivientes quienes lograron escapar? ¿Los reclutan, como sucedió en el caso que presentábamos, con una oferta de empleo? ¿Llegan a la central de así es. autobuses y a partir de ahí, cómo empieza ahí el horror? Comentan ellos, todos coinciden con la misma situación de que al momento pues ya de que dicen, ¿sabes qué? Te van a recoger tal vehículo y en cuanto, o sea, ya suben al vehículo, inmediatamente les quitan lo que es el teléfono. No tienen oportunidad algunos de sí despedirse, otros no, definitivamente no, le tapan los ojos. Dice, hacemos aproximadamente como 1 hora de camino, un Ujú, poco más, y al llegar al lugar, pues ya los forman en filas. Dice que a uno de ellos así comenta, que los acomodan como fila y que dice, yo escuchaba que nos asignaron a los que no teníamos apodo, nos asignaron un apodo, porque ahí no es por nombres, ujú, son por apodos. ujú, Y empiezan a pasar lista y pues dice, yo conté un poco más de 200 en mi uf, mente ajá, cuando recién llegamos. Conforme van pasando los días, dice, nos ponen en no sé si vieron como donde está el domo de metal. Dice, ajá. ahí nos ponían una lona y literal, ahí dormíamos. Ahí dormíamos como taquitos, como cucharita y era una cobija como para 10 personas. Sí, Sí, eso sí, no. sí, pues como un bodegón, ¿no? De Sí, techo es como una de bodega. lámina, y ahí dormían Y todos hacinados, piso de 200 o tierra. los que fueran. Ujú, Exactamente, todos hechos bolas, dice. Sí nos daban comida y agua, pero era todo el día a entrenamiento y pues nos hablaban, aquí vienen al campo de adiestramiento, aquí vienen, por si no saben, o sea, a las 4 letras ujú, y aquí se va a hacer lo que nosotros le digamos. ujú. Entonces, dicen que muchas personas, porque eran hombres y mujeres, muy pocas mujeres, pero no aguantaban el adiestramiento y ahí quedaban ¿En qué también. consistía Y así iban. esa primera etapa de adiestramiento, Indira? Mira, esa primera etapa de adiestramiento, no sé si alcanzaron a ver, era hacer ejercicio, era un tipo como eh, llantas del Ujú. pasar corriendo, o sea, si había un error, te mataban. Ah, Había una como tipo de alambres de púa, pero era como 30 centímetros de la tierra para pasar y por pecho debajo. tierra. Ujú.
exactamente pecho a tierra y si quedabas también atrapado, o sea, te mataban. Ya eran como iban, yo creo que Ay, claro, aquí lo estoy curiosamente viendo en la así me imagen. figura como el juego del calamar, o sea, era algo impresionante, Mira, dice. para quienes nos siguen De acá ahí, en alguna plataforma, estoy tomando esta imagen de Reforma. A la derecha está este ajá, lugar en el que dormían los reclutados, en donde tú me dices que sí, también les daban entrenamiento. Y luego arriba a la izquierda es el área de entrenamiento, que es lo que me dices. Claro, pues ahí se alcanzan a ver las llantas, los alambres ajá. de púas, y es ahí donde, bueno, pues era la primera selección, ¿no? La primera parte de Sí, la había un supervivencia. tipo como el laberinto, había un tipo como el laberinto, dice que te lo dejaban ver una vez y a la segunda con los ojos tapados, y había un tipo también de donde les enseñaban a tirar, pero empezaban con gomas de gocha. Y había un cuarto que le llamaban la carnicería, o sea, ese lo tenían horror porque era cuando ya sabían que ahí los iban a matar, los hacían pedazos y era cuando los echaban a los hornos, pero ellos mismos los obligaban a hacer estos hornos, estas Ujú, fosas ujú. que se usaban como hornos clandestinos, y ellos mismos dicen, es que son muchos, son muchísimos. Todo, mira, si alcanzas a ver, decía ellos, porque ellos tenían la imagen como por la parte de arriba, Ujú, hay un llano, así le llaman cuando no hay crecimiento de pasto, ujú. de fauna. De Dice, hierba, nada. todo eso Ujú. de hierba, es correcto, todo eso lo usaban como hornos. ¿Cuántos? La verdad ni recuerdo, pero hasta el final, hasta el fondo también hay. Híjole. Entonces búsquenle, por favor, si hay. Ujú, Los que alcanzamos a escapar es porque nos mandaban, después si pasamos ahí un mes, nos mandaban a lo que era Zacatecas, ujú. a Michoacán, colindancias, a la guerrilla. A la altura. Es un país libre, soberano, independiente y somos un gran país. Y tenemos un plan para México, un plan con empresarios, empresarias que fui presentando a lo largo de la campaña. Tenemos un consejo empresarial que vamos a presentar, si podemos, el día de mañana. Vamos a presentar una parte importante de este plan la próxima semana. Nosotros también tenemos el objetivo de sustituir mucho de lo que importamos de Asia, por ejemplo, o de países con los que no tenemos tratado, por interés de México, porque nosotros buscamos también pues mayor desarrollo de nuestro país, el fortalecimiento de nuestras cadenas productivas. Ese es un objetivo y tenemos un plan que se llama el Plan México. Y este plan pues también lo presentaremos en su momento al presidente Trump y también a Canadá, porque la verdad es que México fue muy generoso con Canadá, porque estuvieron a punto de expulsarlo del tratado con la negociación del 2018 y fue el presidente López Obrador quien dijo y abogó por Canadá para que se quedara en el tratado. Entonces, nosotros, por eso digo, nos complementamos. Eso sí, nosotros negociamos como iguales. Aquí no hay subordinación, porque nosotros somos un gran país y nosotros somos mexicanos y mexicanas trabajadoras, trabajadores. Los mexicanos que están del otro lado de la frontera son de los mejores trabajadores de la construcción, de los mejores trabajadores del campo, de los mejores trabajadores de servicios, de los mejores científicos y científicas que tiene Estados Unidos, que han producido una gran cantidad de patentes y desarrollos. Es falso de que un empleo mexicano o de mexicanos allá quite otros empleos, al revés, hasta genera más empleos. Todo eso lo tenemos documentado. Nos hemos dedicado a documentar todo esto para que sea muy claro, para que lo tenga claro también la ciudadanía en Estados Unidos, las y los estadounidenses, porque el racismo no nos lleva a nada. Nosotros nos complementamos como economías y por eso la relación es de iguales, porque por más que el PIB de Estados Unidos sea grande, nosotros somos una potencia cultural. Y aquí las familias mexicanas nos juntamos, nos queremos, por eso no tenemos la crisis de fentanilo que tienen los Estados Unidos. Y eso es un orgullo de las mexicanas y de los mexicanos. Y es para presumirlo en todo el mundo. Entonces la relación es de alto nivel, es de iguales. Y eso es lo que vamos a buscar
con el presidente Trump. Bueno, te comento que se dicta prisión preventiva justificada a Carlota N., de 74 años de edad, y a sus hijos Mariana N. y Eduardo N. por su presunta participación en el asesinato de dos hombres, uno de 51 años y otro de 19 años de edad, quienes eran padre e hijo, presuntamente por la invasión de su vivienda. Asimismo, Mariana N., de 51 años, y Eduardo N., de 33 años, se determinó su vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa con ventaja en contra de un menor de 14 años, esto en un domicilio ubicado en el fraccionamiento ex Hacienda de Guadalupe, en el municipio de Chalco. Durante la audiencia, comentarte, en los juzgados del penal de Chalco, la jueza del Poder Judicial del Estado de México ordenó que la señora Carlota N. y sus dos hijos se queden en prisión preventiva justificada, aunque dio la opción, Juan, a la defensa de que si demuestra que la señora Carlota tiene un domicilio para el arraigo, bien podría modificar la medida cautelar y otorgarle prisión domiciliaria durante su proceso penal debido a su edad avanzada y que padece diabetes y requiere constantemente el suministro de insulina. En esta audiencia, comentarte que duró cerca de 6 horas, se presentó la cronología de los hechos, la declaración de testigos y dictámenes periciales, así como la presentación de pruebas, entre ellas el video donde se observa cómo el 1 de abril dispararon contra las personas. Se decretaron 3 recesos debido a que la señora Carlota pues declaraba estar cansada, y cabe señalar que la jueza también ordenó, Juan, dictámenes psiquiátricos a Mariana N., a la hija, pues se dijo que sufre de esquizofrenia, ataques psicóticos y epilépticos, por lo que se va a comprobar si es imputable y determinar si enfrenta el proceso en un centro psiquiátrico. Será hasta el próximo miércoles 9 de abril cuando se determine si son vinculados a proceso, luego de que su abogado solicitó la duplicidad del término constitucional. Es de información, Juan. Pues vamos a estar pendientes de lo que determine en este caso el psicólogo forense Jenny Valencia. Hay que seguir muy de cerca este caso, a ver si a Carlota N. se le otorga por su edad alguna medida cautelar para que continúe su proceso fuera de prisión, pero pues sí me parece que no hay que confundir lo que señaló ayer la Fiscalía del Estado de México con respecto a la disputa del inmueble que, bueno, pues determina que sí es de la hija de Carlota N., pero esto ni siquiera se trató en la audiencia que me reportas porque pues no venía ni al caso. La propiedad del inmueble no es un atenuante o un agravante de que pues Carlota N. le disparó ahí y mató a 2 personas, una de 19 años murió en el lugar y otra en el hospital. ¿Te sorprende este señalamiento de la Fiscalía General de la República contra un personaje como Julio César Chávez Jr., un personaje público, un personaje que además no se escondía de la justicia, que llevaba a cabo actividades como pelear, como una pelea que fue transmitida a todo el mundo allá en Los Ángeles, California? Mira, no, porque de hecho había información, aunque bueno, no pública, pero sí se sabía que había una investigación ya desde el 2019 por parte de la Fiscalía General de la República que lo relacionó con el cártel de Sinaloa por el vínculo con su pareja, la señora Frida Muñoz, que fue esposa de Edgar Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera y hermano de Ovidio Guzmán también. Entonces, desde el 2019 estaban estas pesquisas. En ese año, de acuerdo con la información que se conoce ahora, él ingresó a Estados Unidos con una visa que venció meses después y ahora pues intentó buscar la residencia permanente en Estados Unidos, argumentando su relación matrimonial con Frida Muñoz. Digamos que en este caso fue detenido por una cuestión migratoria. Ahora, en el caso de México, pues ya la Fiscalía confirmó que hay una indagación, una carpeta de investigación que lo vincula con tráfico de armas. Por lo menos es lo que han dicho hasta ahora. Pero hay un dato por allí que también se circuló de que él era pieza de la organización criminal y que tenía pues a su cargo pues actividades de tortura para miembros que rompían la disciplina dentro del grupo que encabezaban los Chapitos.
Esto obviamente extraoficialmente se conoce, pero bueno, en México va a enfrentar, en Estados Unidos en este momento también ya lo relacionan con el cártel de Sinaloa por asociación a grupo terrorista, y en el caso mexicano es asociación delictuosa, tráfico de armas, y bueno, y esta relación que no sabemos hasta dónde llega, si realmente él era un lavador de dinero, si participaba en tráfico de drogas, todo esto se conocerá posteriormente una vez que sea deportado. Esta actividad como, pues como un hombre que accedía y que de repente ejecutaba labores de tortura, ¿no? Contra algunos miembros del cártel de Sinaloa. Lo relacionan con Ernesto Pérez Salas, el Nini. Exacto, sí, que era pieza del grupo de los Chapitos, importante en este círculo cercano de Ovidio, de Iván Archibaldo, de Joaquín Guzmán López, de este grupo cercano, ¿no? ¿Hasta dónde pueden llegar estas investigaciones? ¿Cuáles son? ¿Qué podría enfrentar Julio César Chávez Jr., Ricardo? Bueno, yo creo que podría enfrentar una investigación mucho más amplia. Asociación delictuosa y tráfico de armas ya son delitos considerables, pero bueno, si logran indagar que él realmente formaba parte directamente del grupo del Ovidio y de Joaquín Guzmán, pues bueno, ya podrían considerarlo narcotraficante directamente relacionado con esta organización criminal.